Bien, chicos, ¿cómo han estado? Ya iniciamos la grabación. Buenas tardes. Espero que se estén cuidando. Dios les Virgen me los bendiga, me las bendiga en esta tarde de hoy. Posiblemente, pues ya esta es nuestra última sesión. Ahora vamos a mirar por qué. Vamos a revisar el cronograma y las actividades que tienen relación con el tercer corte, que es el último corte que estamos dando acá. Vamos a mirar un momentico aquí el calendario. Puse a compartir pantalla para que lo podamos ver. Estamos al lunes 9. La próxima semana es 16 ya. O sea, el martes que viene sería 16 ya. Ustedes saben que el lunes 15 es festivo. Y ya a partir de esta semana corta, se van a hacer una serie de actividades que son complementarias al proceso. Las experiencias pedagógicas el miércoles, el jueves y el viernes tenemos los seminarios de práctica y de prepráctica. Y ya esta semana, esa semana que viene más arriba, ya es evaluativa porque la de cierre de notas es la del 23 al 26. Entonces hay que decir que prácticamente esta es nuestra última clase y yo les voy a dejar ya aquí, que ya está colgado en la plataforma, que vamos a realizar. Entonces lo primero que quiero que revisen aquí, o que miren acá conmigo, esto acá y esto acá. Ya aquí en la semana, bueno, vamos primero con práctica pedagógica y etnográfica. En práctica pedagógica y etnográfica tenemos dos actividades. La primera es la del segundo video que estamos revisando, que ya está colocado allí. Ustedes ya lo sabían porque ya yo se los había dicho. Está ahí en la semana número 13. Aquí está para que lo puedan ir subiendo, no se dejen coger del día. Ya saben que son 3 los formatos que van a entregar. Aquí está para descargar los formatos si todavía hay alguien que los necesita. Y lo van colocando aquí. ¿Cuándo hay que tener ya colocado ese análisis del video? Video que ya habíamos visto en su momento en clase. Hasta el día 16, o sea, hasta la otra semana, para que no se les vaya a juntar con la actividad que vamos a dejar como evaluación. ¿Por qué? Porque aparte de este video que se colocó ya la semana pasada, semana 13, la semana 14, que fue la semana que pasó, ¿se acuerdan? Habíamos visto la investigación cuantitativa, que está aquí. Ahora, perdón, me confundí con investigación. Tenemos el video para etnografía y en la semana número 14 tenemos una actividad que va a ser la actividad evaluativa, ¿de acuerdo? De esta que voy a sacar la nota del parcial. Y lo vamos a hacer como si fuera una actividad normal que realizamos en clase. ¿Sí? Miren que aquí está dicho, plazo máximo hasta el 16 de junio a las 23:55, o sea, hasta las 11:55 de la noche. ¿Qué van a hacer? Como se haría normalmente. Aquí está la lectura, que es un poquito más extensa, y de esta lectura ustedes van a realizar un resumen, ya sea en texto o en cuadro sinóptico. Esa es su evaluación de parcial de corte 3. Hasta el 16 ya tiene la fecha de cierre programada para que pues no lo vaya a coger en falso. Tienen que hacerlo antes del 16, o sea, antes de dentro de 8 días, hacer esta actividad porque ustedes ya han tenido 2 semanas para hacer el análisis del video de la semana 13. Es decir, que para el tercer corte en práctica etnográfica, tienen 2 actividades. La semana 13, que es la del video, que van a analizar, y la semana 14, que es la actividad evaluativa. Eso es lo que tienen en práctica etnográfica para la nota del tercer corte y del parcial final. Profe, ¿cuál es ese video que usted habla? Que colocamos de la el semana. segundo video de práctica. El que hay que llenar todos los formatos. Ajá, exacto. Ajá, ese. Ah, bueno, gracias. Exacto, no he salido de ahí de lo que hemos dicho. Ahora voy a pasar a práctica investigativa. A investigación educativa. Entonces, en la semana 13 habíamos colocado... Sí, se me cruzaron los cables. Características del enfoque. Espera que llegue a mi edad.
Características del enfoque cuantitativo, ¿recuerdan? Que esta la habíamos colocado, que todavía no la habían realizado, no habíamos podido hacer la socialización, esa todavía está vigente, esta entra entre el corte 3. La semana pasada se colocó la segunda actividad que sería enfoque cualitativo. Fíjense que aquí hablamos del cuantitativo y en la semana 14 enfoque cualitativo. Y las dos hacen lo mismo, un resumen. Van a hacer un resumen de la lectura que está allí gráficamente, un mapa conceptual. Es cortico, es del mismo estilo de la cuantitativa. Miren. Están todas las características descritas allí. ¿Cuál va a ser el parcial? ¿Cuál va a ser el parcial que ya está puesto en la semana 15? Hasta es un mapa conceptual de la profe. Del cualitativo también, así es. Entonces, ¿qué propongo? ¿Qué les estoy proponiendo yo como actividad evaluativa? En parejas. En parejas me van a hacer un mapa conceptual o un cuadro comparativo, como lo quieran hacer, pero que sea gráfico, ¿sí? Donde van a comparar las características del enfoque cuantitativo con las características del enfoque cualitativo de investigación. Ahorita los vamos a repasar. Ah, no. Y ese va a ser el parcial. Inclusive aquí les estoy colocando las condiciones. La gráfica la pueden hacer a mano. Ustedes pueden hacer una cartelera o usar un octavo de cartulina y le toman la foto y me la envían ahí. Me la envían acá, si quieren. O si no, usan PowerPoint y demás. Lo que no les puedo valer, obviamente, es ninguna imagen copiada de internet. Eso es lo que no se los puedo valer. El plazo máximo es hasta el 19 de junio. ¿Sí? Y aquí está para que lo puedan subir. Ese será el parcial. Quería saber si alguien tiene alguna duda. ¿Tienen claro qué tienen que No, hacer? profe, más Profesor, bien. ¿podría volver a explicar? Porque en ese momento no pude escuchar. Bien. En investigación educativa 2, desde la semana 13 habíamos colocado el enfoque cuantitativo de investigación, características. La lectura solamente es de características, sin entrar a profundizar. En la semana 14 debemos ver el enfoque cualitativo. O sea, la semana que pasó. Que esa corresponde del 1 al 5 de junio. Y ya esta semana, con fecha de entrega el 19 de junio, la actividad evaluativa del parcial del corte 3. ¿Cuándo hay que entregar esta actividad evaluativa del corte 3? El día 19 de junio. Y aquí está en la semana 15 todas las indicaciones. Va a ser en parejas. El que quiera hacerlo solo, pues lo puede hacer solo, pero les doy la opción de que lo hagan en parejas y sería un cuadro comparativo entre las características del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de investigación. Ese es el parcial. Lo tienen que montar aquí. En el caso de parejas normal, uno lo monta uno del grupo especificando los dos participantes. Así es. Correcto. Correcto. Así es. Por eso les decía que hasta el 19, la otra semana se cierra. Hay que cerrar notas del tercer corte. Por eso era que les insistía en cerrar notas del segundo corte, que se pusieran al día por las personas que necesitaban ponerse al día con lo que tuvieran pendiente. Era por eso. ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno, y en etnografía, para la compañera que estaba preguntando, en práctica etnográfica es un poco más sencillo, porque está como actividad formativa, como nota formativa, el segundo video que están analizando, al que le van a aplicar los formatos. Y como evaluativa, volver a mostrar aquí, una actividad sobre el diario de campo, que la voy a tomar como nota de parcial. Esa sí es individual. Que es una lectura un poco más extensa. Y para este parcial también tiene una fecha de esa misma semana para el 16 también. Para el 16 de junio. Entonces tengo parcial de etnográfica 16 de junio hasta las 11 de la noche. O sea, hacer este resumen de esta lectura. Y para el 19 de junio el parcial de investigación educativa. Yo los puse con dos fechas distintas. Profe, y aparte de resumen, ¿se puede hacer otra cosa? Sí. Ajá, porque ahí dice mapa conceptual. Ajá, así es. Y usted lo hace muy bien.
Me cayó sorprendido los mapas conceptuales tan buenos que ustedes realizan. Los felicito porque muy buenos. Culé de mapa, culé de mapita, profe, culé de mapita, perso. Sí, unos mapitas muy, muy buenos, que abarcan toda la explicación. Entonces, por eso yo dije, bueno, vamos a hacer un parcial que sea con esa misma dinámica, que para ellos sea como una actividad, pero que va a ser su nota de parcial. ¿Está claro ahí? Están programadas, tienen fecha de cierre, se cierran automático. Así que tengan claro esa fecha, no se dejen acumular las actividades. Quería preguntar, ¿está claro eso allí? Las dos asignaturas. Sí. Profe, ya No, están profe, abiertos. Sí, esté profe. tranqui, Ya que yo yo, hice, profe, ya yo hice un mapa conceptual, la tarea de práctica que hay que hacer un mapa conceptual sobre el diario pedagógico. Creo que es así. O sea que usted hizo el examen. Bueno, está bien, Guete. Sí. Ah, ok. Y es individual. Este sí. Este sí era individual. Ah, ok. El que es en grupo es el mapa conceptual de investigación educativa. Sí, sí. Gracias. Ok, bien. Entonces, voy a quitar un momentico aquí. Voy a dejar de compartir para listar el otro material. Espérenme. Con las demás asignaturas, ¿cómo van? ¿Qué les han dicho? Mientras yo preparo aquí el otro material. Ya han ido cerrando sus notas. ¿Cómo les está yendo? Profe, joder, profe, el seminario no. ¿Qué pasó? El Sí, seminario es para el 14 y el 15. no, el seminario es para el 18 y 19. Bien. El 17 son las experiencias pedagógicas, experiencias significativas. Ya. Tenía que aclarar esa fecha. Gracias, profe. Ok, Nunca entonces, encontré la referencia. ¿qué referencia? Para pagarlo desde la página no encontré la referencia del seminario. No, porque, bueno, primero, nosotros los docentes tenemos asignados ciertos cursos. Tengo entendido que el tercer semestre estaba asignado a la profesora Andrea. La profesora Andrea les debía explicar que ustedes deben inscribirse previamente con ella, porque toca pedir los volantes directamente nosotros a la universidad. La universidad expide el volante a nombre de cada uno de ustedes y nosotros se lo enviamos a ustedes. Y tiene que ser antes del 16, porque ya a partir de esa fecha se generan las listas de los asistentes a los seminarios. Eso, yo supongo se lo explicó la profesora porque ella tenía a cargo del semestre. Acá, tan, busca la investigación educativa 2. Esa era la semana 13, ¿verdad? Profe, Sí. el trato que usted había dicho con las personas que fueran al seminario ya no va. ¿Cómo así? Repite, no entendí. Ah, no, claro, si no van, pues que voy a poner de exonerar a quién, si no van. ¿Quién de ustedes ya se inscribió para ir? ¿Quién va a pagar? Ya ustedes cuadraron eso porque tengo entendido que había habido poca receptividad en este salón. no, profe, la verdad yo estaba optando por hacer el seminario y eso, pero de verdad desistí de hacerlo porque la situación aquí en la casa no es que esté muy buena, entonces, ok, acaso Sí, que un examen que yo pueda hacer ni que fuera tampoco malo en eso. no, sí, claro, es voluntario. Lo que les digo es eso, que hace parte de su formación porque van a venir estos docentes de Brasil, van a participar con unas ponencias muy interesantes sobre práctica pedagógica, experiencias de investigativas aplicadas a la práctica pedagógica que vale la pena. Pero no es obligatorio, ni más faltaba. Gloria a Dios. Sí, o sea, como dice el compañero, no, yo puedo hacer el examen, pues sí, sí, se puede hacer el examen. O sea, claro, ni más faltaba, era un incentivo o aliciente nomás.
Hay otros compañeros que sí se acogieron, ya ellos, ya cada uno lo maneja como puede. Bien, entonces, ¿dónde está? Aquí está. Bien, entonces voy a preparar esto, ya os lo voy a mostrar. Desde la semana 13, aquí está. Este es el de... Bien. Desde acá. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el repaso de los dos enfoques para que tengan más o menos claridad del tema y puedan hacer el cuadro comparativo. ¿De acuerdo? Hay una parte que habíamos adelantado. Hay una parte que habíamos adelantado. Hay una parte que habíamos adelantado como introducción al tema. ¿Ya? Entonces vamos a mirar un momentico brevemente las características del enfoque cuantitativo, que en la lectura pues están más desglosadas. Adicional, pues yo les recomiendo siempre unos videos allá abajo, les recomiendo que los consulten para que tengan más claridad y más las fuentes que ustedes busquen por su cuenta. Este enfoque de investigación es el más antiguo. Yo le digo el papá, este es el papá. Y la mamá sería el enfoque cualitativo, que es un poco más reciente, del siglo XX. El enfoque cuantitativo pues venía desde la época de los filósofos hacia acá y se caracteriza por el sistema riguroso que maneja, ¿sí? De ahí es que nosotros habíamos visto lo que tenía que ver con método científico, porque viene de ahí. Entonces, sí hago la salvedad que no he podido colocarlo en pantalla completa para poder ver las diapositivas porque como están neciando con los micrófonos y demás, entonces no tengo que mantener la pantalla compartida para evitar que me vayan a silenciar el micrófono. Entonces por eso tengo que colocar las diapositivas así. De la clase que ustedes recuerden que habíamos empezado hace 2 semanas, indicando este enfoque cuantitativo tiene su origen ya como enfoque de investigación en el siglo XVIII y ya a comienzos del siglo y en mediados del siglo XIX, con la revolución industrial, recuerdan que eso lo habíamos dicho. Y había surgido precisamente del contrapunto que había en ese momento entre el conocimiento racionalista y el conocimiento empirista, que el empirismo se basaba en lo que tú solo puedes conocer lo que puedes percibir, lo que puedes tocar, lo que puedes medir. Y el racionalismo decía que lo único que podía servirte como base y fuente del conocimiento son los productos de la razón, ¿sí? E inclusive creían en la existencia de las ideas preconcebidas, que como no están en la realidad, quiere decir que el cerebro es capaz de producirlas, digámoslo así, apartadas del mundo real, que eso viene hasta de Platón. Que es lo que llamaban ideas innatas. De estos dos contrapuntos, finalmente lo que surgió fue la unión de la fortaleza de ambos, ¿sí? Entonces se tomó la rigurosidad del racionalismo y la necesidad de la certeza fáctica, o sea, que tenga una aplicación en la realidad para su validación del empirismo. Y de ahí es que sale el conocimiento científico. Por ello, una de las premisas de la investigación del enfoque cuantitativo es que debe existir un objeto que se va a conocer, o sea, real, en la realidad. Y esa realidad debe ser tangible, perceptible, debe poder ser medible, o sea, empírica, para ser después analizada de manera racional, analizada, dividida en partes. Ahora vamos a mirar qué es eso, para después poder ver la síntesis, que es cómo funciona. Si ven cómo ahí se ven los dos unidos, empíricamente yo necesito basarme en un estudio de la realidad.
Y racionalmente, ¿cómo voy a hacer el análisis de ese estudio? Y ahora vamos a mirar qué significa análisis y qué significa síntesis. Por eso se entiende que este enfoque, su principal característica es basar el conocimiento en una hipótesis racional que después se va a aplicar en la realidad para ver si es verdad o no que esa hipótesis explica el fenómeno que se está estudiando. Cuando hablamos de que yo parto de una hipótesis para explicar un proceso de la realidad, eso se conoce como conocimiento deductivo. Desciende de lo general a lo particular y es un término que ustedes ya deben conocer. Cuando hablamos de deducir, no es como se cree la gente que cree que es que yo, como los detectives, uniendo pistas llego a una conclusión. No. Deducir en ciencia es que yo parto de una hipótesis y después compruebo esa hipótesis. ¿Sí? Algo así, valga la comparación, si hablamos de los detectives, mi hipótesis es que Juan es culpable, esa es mi hipótesis. ¿Qué tengo que hacer yo? Verificar en la investigación si es verdad o no que es culpable. Eso es deducción. Deductivamente, parto de lo general a lo particular, es decir, de la hipótesis, las leyes o las teorías a la realidad de los individuos, del mundo en la realidad concreta. Entonces, en ese sentido, un investigador que sea cuantitativo, un investigador de bata blanca, como se les dice también, se basa en que van a conocer un aspecto de la realidad que quieren analizar, que quieren conocer. Y por eso debe partirse la base de que existe la realidad, de que la realidad está por fuera de mí y yo puedo a través de los medios de conocimiento llegar a ella. Si yo no tengo claro que la realidad puede medirse, percibirse ajena a mí, yo entonces no puedo conocer. Esa es la diferencia, esa era la disputa que había con el racionalismo, porque el racionalismo decía, yo puedo conocer sin necesidad de basarme en la realidad. Ese era el contrapunto que tenían. Ahora, ¿de qué manera conoce el científico? Si hay una realidad allá afuera, yo obviamente no puedo conocer toda la realidad. No me alcanzaría la vida para conocer toda la realidad. La realidad es inconmensurable. Yo lo que puedo es tomar una parte de la realidad específica o especializarme en una parte de la realidad a través de las ciencias, o sea, a través de la matemática, de la física, de la química, de la pedagogía. Y esa especialidad me permite tomar una parte de esa realidad para realizar el estudio o la investigación. ¿Qué hace el científico? Descompone esa realidad y la descompone en elementos llamados variables. Y lo que hace es que extrae las variables que él considera más importantes que conforman esa realidad que está estudiando y realiza con esas variables un análisis y después una síntesis. Entonces, ¿qué es análisis? Análisis no es como comúnmente se cree que es pensar sobre un tema profundamente. No, yo estoy analizando, ¿no? Analizar es descomponer en partes y hacer un estudio de cada parte por separado. Por decir algo, si yo voy a hacer un análisis del sistema respiratorio, por un ejemplo, quiere decir que yo voy a tomar parte por parte del sistema. Entonces yo hago un análisis, o sea, yo hago un estudio concienzudo sobre las fosas nasales, después hago otro sobre la laringe, después hago otro sobre la faringe, y así voy órgano por órgano, digámoslo así, biológicamente hasta llegar a los pulmones, pulmón izquierdo, pulmón derecho, bronquio, bronquiolos. Eso es analizar, separar por partes. Y la síntesis es cuando tú miras cómo funcionan todos esos elementos en el proceso. En este caso, ver, después de que veo cada elemento por aparte, ver cómo el sistema respiratorio funciona, todos esos elementos que estudié uno por uno, cómo se relacionan para la respiración. El científico hace eso, toma las variables que considera en su hipótesis que pueden explicar la causa-efecto del fenómeno que está estudiando. Ahí está la parte racionalista, generar la hipótesis con la cual él cree que se genera la causa o la consecuencia del fenómeno que estudia, lo divide en variables, analiza esas variables y las sintetiza para llegar a una conclusión. Y la conclusión es al final de la experimentación. Más adelante, en los otros semestres, veremos los tipos de experimentación que se pueden generar, tanto en
enfoque cuantitativo como en el enfoque cualitativo. Ahorita mismo estamos viendo son las características. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta. Diga. No sé si me estoy adelantando mucho. Por decir, el investigador, él tiene, en el caso, pongamos el caso de la medicina. En la medicina usted sabe que nosotros para descartar, si el médico tiene que descartar algún virus, alguna cosa así, y pongamos el ejemplo que usted dice del sistema respiratorio. En este caso, ¿no sería mejor el uso del método cualitativo? Porque nosotros tenemos que ver, por decir, o sea, de dónde es la afección, dónde es que se está generando el virus y qué es la parte que se está afectando. No sé si me estoy adelantando. No, y está muy buena tu pregunta. Él dice, bueno, profe, pero si por ejemplo para la medicina hay que analizar a unos pacientes que son del mundo real, entonces, ¿por qué es cuantitativa y no cualitativa? Porque la explicación de causa-efecto de esa enfermedad se basa en una hipótesis que genera el médico. Ya, sí. Yo leí eso ahorita, sí. El médico genera la hipótesis. Yo creo que esta enfermedad, que el coronavirus se genera por estas causas y que entonces la forma de erradicarlo es esta. Y lo que hace es con los pacientes probar o no la hipótesis. O sea, nos utilizan, digamos así, como conejillo de indias. Tentativo. Es tentativa en ese sentido. Y todavía lo es. Tú vas al EPS, doctor, me duele aquí, el brazo, la muñeca, aquí el hígado. El doctor te manda a hacer radiografía, ecografía y exámenes de sangre, hemograma. Y cuando tú le traes todo eso, él lo lee, él llega y te dice, bueno, te voy a dar, parece que tienes esto, por tus síntomas, fíjense, esas son las variables de los síntomas, parece que tienes esto, te hace el diagnóstico, digámoslo así, de lo que parece ser, esa es su hipótesis, que tienes eso. Y te da la medicina y te dice, compra esta medicina, o si no, cómprate esta otra que está en el post y la pruebas y me dices cómo te va y nos vemos dentro de un mes. Si ves que te está haciendo muy pesada, entonces tomas media pastilla. No te la tomes toda y vienes dentro de un mes para hacerte el control. Si entonces, no llega porque se murió. Pues digamos, ser tan fatalistas, pero lo que vamos es que el médico hace prueba y error ahí un poco porque él está comprobando la hipótesis que tienen. ¿Sí? Por eso es que es cuantitativa. ¿Ya? Ahora vamos a mirar la cualitativa y vamos a ir mirando las diferencias. Bien, entonces, el enfoque cuantitativo es heredero del método científico. Él ha puesto en marcha el método científico. Y por lo tanto tiene una serie de pasos rigurosos, ¿sí?, que se deben ir siguiendo de manera sistemática. No te puedes volar ninguno, ni devolverte. Tienes que ir desde el inicio hasta el final en una investigación cuantitativa, porque es rígida, porque es rigurosa, es estricta, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué no se puede sacar una vacuna del coronavirus ya? Porque primero tienes que pasar por una serie de pasos experimentales con los pacientes para ir descartando tu hipótesis de la vacuna. Y para tú manipular los pacientes, la posible vacuna y poder decir ya concretamente, hombre, encontramos la vacuna, tiene que cumplirse con unos protocolos médicos, y esos protocolos médicos implican tiempos y periodos de incubación, de prueba piloto con las vacunas con ciertos pacientes a los cuales se escogen y se les colocan las dosis. O sea, toda esa rigurosidad, porque estamos hablando de la vida de las personas, ¿sí? No podemos correr con eso. El rigor es para precisamente garantizar que se está salvaguardando la vida y no que haya efectos secundarios que no se hayan detectado a primera vista con la vacuna, con la posible vacuna. Y entonces el investigador empieza planteando matar el coronavirus, por decir algo, evitando que las proteínas del virus entren en contacto con las proteínas de las células T, como hace el VIH, y por eso el coronavirus es tan letal, porque no solamente te genera una infección fuerte, sino que al mismo tiempo te destroza las defensas. Entonces, de pronto mi hipótesis como vacuna es atacar las proteínas del coronavirus que se adhieren a las proteínas de las células T defensivas del cuerpo, por decir algo. Entonces, yo tengo que iniciar con base en esa hipótesis mi experimentación. Todo ese proceso con mis pacientes y tengo que cumplir con una serie de pasos
les aplico las vacunas, varias dosis diferentes de acuerdo a la edad de los pacientes, porque como es una vacuna tiene que servir para todo el mundo. Hago anotación de todo eso y pasa un año, pueden pasar 2, pueden pasar 3, y al final del tercer año no funcionó la vacuna. Pero al final de mi experimento, la conclusión es que aquella medicina o aquel químico que yo coloqué como vacuna e inyecté a los pacientes, era mi hipótesis de poder combatir el coronavirus. Resulta que el coronavirus no le sirvió a ese químico, por lo tanto no sirvió. Entonces se tiene que iniciar otra investigación, pero yo no puedo interrumpir esta, sino que la tengo que llevar hasta el final. Entonces es cuando la ciencia pues se alimenta de ciencia. Ay, profe, pero entonces entonces ese médico, entre comillas, perdió 3 años. La respuesta es sí y no. Se perdió 3 años porque no se logró la vacuna, pero se logró saber por cuál camino no tomar, no coger. El próximo experimento, otro científico o él mismo postulará otra hipótesis y ya sabrá que por aquí, por este camino, como él lo hizo, no es. Entonces ya descarta esa forma de investigar, de generar la hipótesis. Tiene que buscar por otra. Y así, hasta el final. No se puede interrumpir ni adaptar nada en la investigación cuantitativa. Se tiene que ir hasta el final. Ahí es importante, en el enfoque cuantitativo, la revisión de la literatura, porque y eso lo vamos a ver también en la cualitativa, porque es la base de la producción científica. O sea, la ciencia se alimenta de ciencia y por lo tanto la revisión de la literatura permite no repetir investigación. Sí, claro, cuando tú planteas la hipótesis. Pero ¿qué pasa? La revisión de la literatura te permite primero saber si otra persona en otra parte del mundo planteó la misma hipótesis que tú. ¿Ya? Permite que no trabajes doble, que no repitas investigaciones que ya se hayan dado, ¿sí? Y te permite también sustentar la base de tu hipótesis. Porque en investigación, refutar una hipótesis o llegar a conclusiones diferentes o resultados distintos de una investigación no se da en la parte final, sino en la manera en que se hace la experimentación, el proceso de toda la experiencia, la manipulación de las variables, todo lo que se hizo allí, y la sustentación bibliográfica. Es algo así como hacen los abogados. O sea, ellos no dicen que esta persona que está en la cárcel es inocente y le tienen que soltarla. No, lo que hacen los abogados es mirar cómo fue la investigación de la policía que les llevó a la conclusión de que era culpable esa persona. Y si una etapa de la investigación, cualquiera que sea, está mal desarrollada, por ahí se pega el abogado para sacar de la cárcel a la persona diciendo yo que era inocente porque usted se equivocó en la manera en la que estaba manipulando las pruebas o realizando la investigación. Las investigaciones se caen en el procedimiento, no en el resultado. ¿Sí ven? Por el rigor. El procedimiento, claro, se cae todo. Exacto. Se cae todo. Procedimiento equivocado, resultados equivocados. Por eso, aquí empezamos a ver un poquito las características. La investigación cuantitativa no es autosuficiente, es decir, no se basta porque se puede llegar a pensar que yo planteo una hipótesis, hago la investigación, la experimentación, y con los resultados que me dé, me puedo bastar. O sea, es decir, yo planteo esta hipótesis de esta área del conocimiento, de esta realidad, yo la hago como yo creo, con el rigor que yo creo, y entonces pues esos resultados tienen que ser válidos, y la respuesta es no, no son válidos, porque tienen que seguir unas líneas pues que la comunidad científica ya tiene determinado dentro del modelo de investigación con el método científico. Entonces no es autosuficiente. Las investigaciones pueden estar aisladas, pero precisamente la revisión de la literatura permite que siempre estén conectadas, que la ciencia se alimente de ciencia. Entonces, primero, no es autosuficiente. Necesita de las demás investigaciones previas para generar nuevo conocimiento. Es perfectible porque siempre está en proceso de mejorar, de mejoramiento. Por eso, y creo que ahorita lo vamos a ver más adelante, las conclusiones de las investigaciones se dan con las hipótesis, pero cuando ya las hipótesis llega un momento en que siempre están arrojando los mismos resultados, ya se puede hablar de teoría, y cuando la teoría resulta siempre válida y pasa por un periodo de validación de muchos años, la ciencia determina que estamos ante una ley que se ha descubierto y no ante una teoría. Por eso es que es perfectible, e inclusive es perfectible porque los resultados de una investigación hoy pueden ser refutadas mañana. Es decir, yo puedo pensar
el movimiento de los planetas, yo puedo estar pensando en cualquier otra conclusión científica, mientras esté en el rango de la hipótesis de la teoría, puede ser rebatida por otra teoría. Por eso es que es perfectible. Entonces, lo que está aquí, lo que les estaba yo diciéndoles. Una hipótesis es mi conjetura inicial, producto de la razón, del razonamiento, para explicar, según mi parecer, ese fenómeno. Y lo que hago con la experimentación es contrastarlo con la realidad para ver si es cierto o no que responde a ese fenómeno. Cuando sucesivas hipótesis dan en diferentes en diferentes épocas, con diferentes investigadores, llegan a similares conclusiones, la comunidad científica determina que estamos ante una teoría. Y cuando la teoría pasa por muchos años, por un proceso inconsciente de validación, porque igualmente diferentes investigaciones llegan a las mismas conclusiones, se determina que se está ante una teoría. ¿Sí? Y si es invariable la teoría, cuando pasan también muchos años, entonces la comunidad científica dice que no era ni hipótesis ni teoría, que pareciera que era una hipótesis y una teoría, pero no, que estábamos ante una ley universal, ¿sí? Que no lo sabíamos que era una ley universal y que las sucesivas hipótesis y teorías la han descubierto. ¿Sí? Por ejemplo, las leyes de Newton, la del movimiento constante, ¿sí? Que si dos cuerpos se encuentran, ejercen una misma fuerza uno con otro y hay una resistencia, y hay una causa-efecto de acción y reacción con la misma intensidad, por ejemplo, que polos opuestos se atraen, polos de igual de magnitud, de magnetismo se repelen. Eso al principio de pronto se fue descubriendo por aparte como hipótesis, ¿no? O como producto de experimentación. Ya después se generaron unas teorías, y las teorías siempre decían eso: si hay dos cargas electromagnéticas de opuesta carga, se van a atraer, y sucesivamente se comprueba y se comprueba. Llega un momento en que ya la ciencia dice, hombre, no es una teoría, es que es una ley universal. Siempre que en el universo haya dos cargas de igual magnitud, de diferente polaridad, se van a unir, y si tienen la misma polaridad, se van a repeler. Aquí, en Marte, en Júpiter, en el universo conocible. Es decir, es una ley universal. ¿Qué significa eso? Que tanto la hipótesis como las teorías, por añadidura, ¿no? Porque la base de las teorías son las hipótesis. La hipótesis es como la semillita, ¿sí? Por lo tanto, las hipótesis de todas las experimentaciones que yo realice deben apuntar a explicar el 100% de los casos particulares en el mundo de la realidad. No puede explicar el 90, ni el 80, ni el 50, porque si no, ese otro porcentaje que no cabe dentro de la explicación queda en el aire. Y si queda en el aire, puede caer en el mito, puede caer en la suposición, en la conjetura errónea. Si una hipótesis no responde el 100% de los casos, no sirve. No es una hipótesis. Por eso es que esta tercera característica es fáctica, porque tiene que responder a los casos particulares de la realidad. Por ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo. Si yo tengo aquí en mi hipótesis de que todos los animales mamíferos nacen del vientre materno y por lo tanto son amamantados al nacer, los clasifico como mamíferos. Eso tiene que aplicar a todos los animales que cumplan con esa condición, tanto salvajes como domésticos, como acuáticos. Por ejemplo, la ballena es un mamífero, no es un pez. Y si los hubiera voladores y cumple con esa condición de esa hipótesis, también serían mamíferos. O sea, si hubiera una ave que naciera del vientre de su madre y viviera leche de su madre, entonces es una ave, pero es mamífero, si fuera el caso, ¿sí? E inclusive el ser humano, el hombre, también cabe dentro de la hipótesis. Es un animal, es un ser mamífero. Nace del vientre de su madre y es amamantado al nacer. ¿A qué me refiero con esto? Que la hipótesis que yo planteo aquí de los mamíferos debe abarcar todos los animales de la especie del reino animal. Y todos los que cumplan con esa condición en el 100% de los casos estarán bajo la hipótesis de los mamíferos. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Por eso se dice que es universalista, universaliza. Ahí es donde se comienza a dar una primera distinción entre una investigación cuantitativa y cualitativa.
La investigación cuantitativa está en el terreno de lo universal porque debe responder al 100% de los casos. Es universalista en el terreno del siempre, el nunca, el todos y el ninguno. Entonces, todos los números pares multiplicados por número par debe dar un número par. Ningún número par multiplicado por número par dará un impar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí se dan cuenta? Si es todos es ninguno, o si es ninguno, enseguida va al contrario. Todos los animales mamíferos, usamos este mismo, todos los animales mamíferos nacen del vientre materno y son amamantados al nacer. Por lo tanto, ningún animal que no cumpla esa condición será mamífero. ¿Sí ven? Ahí es donde viene la complicación cuando uno trata de aplicar este tipo de investigaciones a procedimientos humanos. Porque entonces quedaríamos en el todos, en el ninguno. O sea, todos los seres humanos son tal cosa, ningún ser humano es tal cosa. Universaliza. Entonces miren lo que hemos visto hasta ahora. Es perfectible. El enfoque cuantitativo es perfectible, no es autosuficiente, debe basarse en la realidad y debe ser universalista para todos los casos de la realidad. Y la base es una hipótesis. Por eso es que es deductivo, no se lo olvide, desciende. Deductivo. Y normalmente se ampara en resultados cuantitativos, es decir, numéricos. Tablas, diagramas, modelos estadísticos, formatos de presentación, reportes, y el tono que manejan es impersonal y objetivo. Son informes donde no se tiene en cuenta el punto de vista de los sujetos de estudio, sino de los resultados tal cual fidedignos como arrojan las experimentaciones. Lo que habíamos dicho acá, si miran la partecita de la derecha, el enfoque cuantitativo, el análisis se inicia con ideas preconcebidas basadas en la hipótesis formulada. Esa es la herencia que tenían del racionalismo. Una vez recolectados los datos numéricos, se transfieren a una matriz, es decir, un Excel, por ejemplo, la cual se analiza mediante métodos estadísticos, que el mismo Excel hasta lo saca hasta gráficas, ¿no? La perspectiva del investigador en el análisis de los datos que arroja este tipo de investigaciones será externa, no se puede untar. Él está alejado de cualquier tipo de subjetividad con la realidad. El investigador no se involucra, ni involucra sus antecedentes y experiencias en el análisis. Mantiene siempre distancia. Por lo tanto, es objetivo. Esta investigación es objetiva, es rigurosa, es confiable y debe tener grado de validez. Todas estas características están en la lectura que está ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí del enfoque cuantitativo? Sin palabras. Sin pa. Bueno, vamos a mirar un momentico el cualitativo ahora. El cualitativo, el enfoque cualitativo es posterior al enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo surge ya desde el siglo XIX y se consolida en el siglo XX. ¿Sí? Ya aquí en el siglo XX, también sale de producto, digámoslo así, de esa disputa que había entre racionalismo y empirismo. Pero el enfoque cualitativo surge de un evento que ocurrió grave para la humanidad. ¿Alguien recuerda qué ocurrió a mediados del siglo XX? Que afectó a toda la humanidad. Cuando hablamos de mediados es del año 38 al año 45 del siglo XX. De 1938 a 1940. La Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial, correcto. ¿Qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? Que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo una serie de preguntas que surgieron después del conflicto que no se podía responder desde el punto de vista cuantitativo. Porque acuérdense que acabamos de ver, el enfoque cuantitativo hace un análisis numérico, estadístico si se quiere, de los fenómenos, pero no va más allá. Entonces, surgían preguntas como, ¿cómo es posible que Alemania, la cuna de la investigación del racionalismo, la tierra de Kant, de Hegel, de Heidegger, de los mayores filósofos de la historia de Europa, sucumbieran al fanatismo de esta manera con los nazis, que generaran un genocidio como ocurrió y que envolvieran a los países del mundo en una guerra, porque fue una guerra mundial? ¿Cómo
cómo comieron cuento de Hitler y de todos esos fanáticos nazis y la población alemana toda lo siguió ciegamente y fielmente. Cuando entonces fueron a hacer la investigación, se daban cuenta que no les podía bastar con datos numéricos. O sea, las variables que usaban para analizar esa realidad, esa situación, quedaban estériles, porque no iban más allá, porque la explicación no era numérica, porque para tú hallar la explicación de fenómenos sociales, tú tienes que utilizar ya, o sea, la causa intrínseca en la psiquis de las personas, en la dimensión emocional de las personas, ¿sí ves tú? En la parte psicológica y emocional. Y ellas, la emocional y la psicológica, no son tangibles, no son cuantitativas, porque son subjetivas de cómo cada persona percibe su realidad. ¿Qué tocó hacer allí? Buscar las otras ciencias que hasta ese momento se consideraban ciencias blandas o pseudociencias. ¿Cuáles eran? La sociología y la psicología. La sociología y la psicología no eran consideradas ciencias como tales. Estaban al mismo nivel de la parapsicología o de la astrología, ¿sí? Pero se reivindicaron porque fueron las únicas que hallaron una explicación de por qué gente buena, y que en circunstancias normales eran personas buenas, honradas, terminaron cometiendo atrocidades, terminaron trabajando en campos de concentración, quemando gente, terminaron asesinando en masa a personas inocentes, mujeres, ancianos y niños. Que hay algo en nosotros que si hay unas circunstancias determinadas, sucumbimos y nos convertimos en monstruos, por decirlo así. Como hay otras personas que a pesar de todo eso se mantuvieron correctas y centradas y distinguiendo el bien del mal. Ese tipo de explicaciones no se podía hacer como se hacía antes, digámoslo así, de espaldas, digámoslo así, a una realidad, entre comillas, que estaba fuera del sujeto de investigación. ¿Sí? Eso no se podía lograr de esa forma. Había que dar una vuelta y mirarlo. Y mirarlo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de seres humanos, grupos sociales. ¿Qué le toca hacer al investigador? Darse la vuelta. No puede estar de espaldas para manejar su objetividad, sino que tiene que mirar a los sujetos, a los seres humanos, a los sujetos de investigación que son los seres humanos, e involucrarse en ellos. Estar con ellos, entender cómo observan el mundo y su realidad. Y eso es un cambio total de paradigma para investigar. Porque ¿qué te están diciendo? No, que tú tienes que primero basarte en la realidad que encuentras. Aquí es al revés de la investigación cuantitativa. Te basas en los sujetos y cómo perciben su realidad para recolectar los datos en lo que tú llamas análisis de variables, por decirlo así, para de ahí posteriormente generar la hipótesis o teoría que expliquen esos comportamientos humanos. Pero se da posterior, porque tú primero describes y tratas de entender esa realidad social. Si ven que son dos posturas distintas. Aquí, a diferencia del cuantitativo, aquí ya no es deductivo, sino que el conocimiento es inductivo, porque se parte de los sujetos para llegar a la teoría. Ahorita vamos a mirarlos con calma. ¿Por qué? Porque se parte de los sujetos hacia la teoría y la hipótesis. Entonces es lo contrario, es inductiva. La cuantitativa era deductiva, esta es inductiva, porque parte de los sujetos, de los sujetos y su manera de concebir el mundo a la explicación teórica racional. Entonces, para poderlo realizar, la investigación cualitativa concibe las relaciones sociales como fenómenos sociales. Entonces, se basa en un paradigma que se llama fenomenológico, ¿ya? Es decir, estudia cómo los seres humanos perciben esa realidad y cómo reaccionan ante ella. Entonces, como es también es un proceso de investigación, tiene que manejar una rigurosidad. Y la primera es basarse en la realidad, en este caso la realidad social que se encuentra. Puede ser descriptiva, explicativa o de transformación. O sea, de tratar de entrar a esa realidad social para transformarla. Por ejemplo, si hay una situación de una problemática del barrio que no tienen agua, o de la escuela que hay que arreglarla. Hombre, se va más allá de la explicación y la descripción, y la comunidad
decide transformar esa realidad, arreglan la escuela, consiguen agua potable para su comunidad, etc. Se hace mucho énfasis en el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque como se tiene que partir de la realidad social, la única forma de conocer la realidad social es yendo allá y preguntándole a la gente qué opina, qué piensa y qué siente. ¿Sí ven la diferencia? Cuando yo estoy aquí cuando yo estaba en el cuantitativo, yo podía estar de espaldas a la realidad, no la necesitaba porque yo lo que hacía era primero generar la hipótesis y después ver si se cumplía en la realidad. Aquí no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo estudiar la realidad social de una comunidad sin ir a la comunidad, porque yo no soy adivino, me toca ir allá. Por eso el énfasis mayor es en el trabajo de campo. Por lo tanto, hay que hacer inmersión en la población estudiada. Eso lo vimos ahorita en la etnografía. La recolección rigurosa de los datos y las técnicas cualitativas que no tiene la investigación cuantitativa, que ustedes ya la estuvieron viendo. Diario de campo, observación participante, entrevista estructurada, es decir, con un guión previo, grupos focales para hacer profundización de determinadas realidades que se quieren describir. O sea, es otra forma de conocimiento aplicada a procesos sociales. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta ahí lo han entendido? Profe, yo Sí. puedo, o sea, que yo puedo decir que el sujeto de investigación puede ser un hecho que está ocurriendo en la sociedad. Sí. Por ejemplo, cuantitativamente yo puedo investigar cómo se contagia el coronavirus, ¿cierto? Pero cualitativamente yo puedo investigar es por qué la gente se contagia. No desde el punto de vista médico, es por qué la gente no se cuida, no usa el tapabocas, se queda en la calle, porque infringen las normas y se contagian. Son dos formas de mirar el mismo fenómeno. El médico lo enfocará desde el punto de vista viral. El sociólogo lo enfocará desde el punto de vista del comportamiento. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Tanto de fenómenos, que eso lo vimos en la etnografía, sociales que se den ahora, como en fenómenos sociales que se dieron antes en la historia. Entonces, el enfoque cualitativo también es un sistema riguroso, pero tiene unas diferencias con respecto al enfoque al cuantitativo. El cualitativo se utiliza normalmente ¿para qué? Para el estudio de fenómenos sociales. El cuantitativo también se usa, pero de diferente manera. Eso lo veremos ya el otro semestre, Dios mediante. Miren que aquí la forma de investigación, aunque es con pasos, maneja una forma como circular, ¿no? Y la gran diferencia que hay con el enfoque cuantitativo es que tú sí puedes en determinado momento ajustar tu hipótesis a la realidad que te va surgiendo, que vas descubriendo, porque aquí es por descubrimiento. La investigación cuantitativa era por comprobación o corroboración. En cambio, la investigación cualitativa es por descubrimiento. Entonces yo voy generando la hipótesis, una hipótesis inicial, si se quiere, dentro del método científico. Y cuando ya voy ya voy haciendo las entrevistas, ya voy conociendo cómo es la población, de pronto me doy cuenta de que la explicación que yo tenía en la hipótesis no es acertada con esa realidad y yo ajusto la hipótesis. E inclusive puedo regresarme y hacer otra vez análisis de datos, recoger los datos otra vez para hacer la verificación. Eso no se puede hacer en el cuantitativo, en el cualitativo sí. O por ejemplo, yo voy a hacer una investigación de transformación. Entonces yo voy a un aula de clase, me di cuenta que los estudiantes tienen problemas de comprensión lectora y yo planteo como posibilidad de mejora una serie de estrategias pedagógicas encaminadas a mejorar los niveles de análisis, de lectura de los estudiantes. Y los voy aplicando y voy retroalimentando. Y cuando estoy haciendo la retroalimentación me doy cuenta que no funciona esa estrategia. Entonces yo me invento otra, o sea, creo otra a partir de ese análisis y vuelvo y lo presento. Y estoy dentro de la misma investigación y yo puedo volver a hacer otra y volver a tomar los datos. Eso yo lo puedo hacer aquí, pero en la cuantitativa no. Porque estamos hablando de personas y las personas son particulares, ¿no? Subjetivas totalmente. Inclusive lo que le sirve a una población de pronto no le sirve a otra. Fíjense que aquí es diferente a la investigación cuantitativa. Aquí partimos del sujeto, recolección de datos cualitativos para generar la hipótesis o teoría. Entonces, si uno mira las características que van a encontrar en la lectura, es inductiva,
Ya dijimos por qué. Porque parte del sujeto, de lo particular a lo general. Es holística porque abarca todas las instancias del ser, emocional, psicológica, racional, todas, de acuerdo al tema que vas a investigar. Es abierta, ¿por qué? Porque no maneja, porque hay un contacto con la realidad, con las personas, con los sujetos de investigación y por lo tanto tiene que haber un contacto con esa población. Entonces, por eso es humanista, abierta y humanista. Naturalista porque describe la realidad que se ve ahí. Interactúa y reflexiona sobre esa realidad, ¿sí? Pero es rigurosa. Y la rigurosidad se ve en la recolección de los datos cualitativos. Porque es la forma que tiene de compensar la subjetividad que hay ahí, porque tus sujetos de estudio pues son seres humanos y los seres humanos son hasta volubles, ¿no? Ven la realidad de manera diferente. Entonces tú tienes que saber cómo tomas esos datos cuando los recolectes. Eso lo verán ustedes en cuarto semestre. Profe, Bien. o sea que es ahí donde, o sea, y es donde se explica de que el cuantitativo uno tiene que ser externo a eso, que uno se Exacto. tiene que basar en las teorías y en todo eso. En cambio aquí uno puede usar la subjetividad, pero esa subjetividad uno puede soportarla por medio de la teoría. Así es, correcto, correcto. Y por eso es que es abierta. Aquí no podemos caer en el nunca, siempre, todos y ninguno. Porque si no, porque por eso es que es abierta también, porque si no los resultados serían, todos los colombianos son tal cosa, ninguna mujer es tal otra, eh, eh, todos los costeños son tal cosa, imagínense. ¿Sí me entienden ustedes? Todas mienten. Exacto, uno no puede caer en eso porque no es verdad. Ey, pero eso es verdad, profe. Sí, pero lo que voy es eso. Esa línea cae en errores de, por ejemplo, de segregación, de ideas preconcebidas equivocadas, ¿sí? A discriminación de género, discriminación racial, ¿sí? Porque antes se creía que las personas, por ejemplo, de color eran menos inteligentes que las que eran caucásicas, o que las personas que eran asiáticas tenían dificultades de tal o cual cosa por ser asiáticas, y resulta que todo eso es mentira. La mujer lo mismo, ¿sí? O en el mismo terreno. Las personas de tal país son mejores para tales actividades y en cambio las de otros países no. Y así. Entonces no se puede caer en esos universalismos de la cuantitativa para procesos sociales. No se puede hacer eso. Uno no puede caer en eso porque uno no puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Se manejan sí proporciones de población, digámoslo así. Y se puede indicar en la teoría que se explica teóricamente el comportamiento de esta manera en esa población, en ese contexto como tal, en ese contexto, en ese momento de la realidad. Por eso, normalmente, los tipos de investigación cualitativas que se manejan son la investigación-acción, en la cual se hace una transformación de la realidad. Y si los mismos sujetos participan de su transformación, entonces será participativa. Investigación-acción participativa. Se pueden hacer estudios etnográficos que son descriptivos totalmente, o se pueden hacer estudios de casos, por ejemplo, con psicópatas, por ejemplo, o con genios, o con ciertas personas con enfermedades X o Y, autistas, por ejemplo, a las cuales usted, con investigar uno, puede de alguna manera generar un proceso que pueda abarcar a varios pacientes con los mismos síntomas, por ejemplo. Es decir, aquí cuando hablamos de estudio de caso es de una persona o de un grupo o de un segmento de la población. Por decir algo, que de la población, por ejemplo, que consume drogas, yo voy a quedarme con la población que consume, por ejemplo, marihuana. Es un estudio de caso de la población que consume marihuana, porque de todas las demás formas de intoxicación, incluyendo el licor, yo escogí una. Y tú pues tienes que indicar por qué. Y por lo mismo, repito, es inductiva. Lo mismo ocurre con los procesos escolares, ¿sí? Tú puedes hacer una investigación de un estudiante en particular porque el caso de este estudiante amerita una investigación de estudio de caso con ese estudiante. Puedes hacer una investigación desde un colegio y los resultados de ese colegio lo pueden probar en otras instituciones con similares características, ¿sí? Y haciendo los ajustes de cada población, porque ahí entra en juego el tipo de estrato, la demografía, o sea, cuántos hombres son, cuántas mujeres son,
el estrato social, las condiciones físicas, las instalaciones y demás, se hacen los ajustes, se puede experimentar los mismos resultados o proponer con esos mismos resultados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sin palabras. Bien, entonces, por eso es que el parcial es que ustedes me hagan una tabla comparativa o un dibujo comparativo, lo pueden hacer con la creatividad que quieran, donde se vea las características de un enfoque con respecto al otro, ¿sí? Semejanzas, bueno, semejanzas poquitas van a encontrar, las diferencias como se ven, por eso es que es comparativo. ¿Cuáles elementos maneja de características el enfoque cuantitativo? ¿Cuáles características manejan el enfoque cualitativo? Ese es el parcial y lo pueden hacer en parejas. ¿Alguna pregunta? No, profe, clarito, clarito. ¿Está clarito todo? Firme, firme. Una pregunta. Yo les voy a colocar las diapositivas les voy a colocar estas diapositivas se lo mando al WhatsApp y lo colocaría en la plataforma para que la revisen si la necesitan. Claro, sí, profe. ¿Alguien iba a decir algo más? ¿Una pregunta? ¿Algo iban a decir? Si yo lo quiero hacer sola, si lo quiero hacer sola, pues lo hacen sola o solos. Cuando lo hagan en pareja, como dijo el compañero ahorita, me colocan clarito en el documento cuando lo suban, los nombres, que en el archivo estén los nombres de los dos compañeros. Profe, Sí. todavía puedo hacer el de enfoque cuantitativo que me equivoqué hice y terminé haciendo el de cualitativo. Ah, bueno, sí. Sí, porque ese está vigente, ese todavía está entre el corte. Los dos son de este mismo corte. Es cuantitativo y cualitativo, son los dos. O sea, de pronto lo hiciste, pero lo subiste en el que no era, de pronto. El lunes es semana 14 y el otro semana 13. 13 No, o sea, es que nada más mire la semana 14. Ah, ya. Ok, sí. Mira todas. Así es. ¿Qué más tengo que decirles acá? Plataforma. Aquí. Es lo que le decía al compañero, que la semana 13 era enfoque cuantitativo y la semana 14 enfoque cualitativo. Entre el 8 y el 12 de junio, o sea, esta semana. Y para la semana que viene ya es el parcial. Esta actividad, aquí está, actividad evaluativa. Aquí está. Ah, que está etnográfica, perdón. Okay. ...19 de junio, recuerden, ¿no? Tienen tiempo para hacer ese cuadro. Profe, disculpe, ese cuadro es porque estaba un tris desconcentrado y no le escuché. Un trisososón. Bueno, sorda, yo no sé, pero la cuarentena me tiene así. ¿Quién me ayuda con la compañera? Mira, mijita, en la semana 13 se había puesto, porque esto lo puse ya hace rato, como tarea hacer un resumen de las características del enfoque cuantitativo. En la semana 14 se les está pidiendo hacer lo mismo, pero con el enfoque cualitativo. Y por lo tanto, el parcial es hacer el cuadro comparativo de los dos. O sea que ustedes me tienen que entregar para este corte 2 actividades, en investigación educativa, 2 actividades más el parcial. De estas 2 es que sale su nota formativa. Y en la semana 15 su evaluación, su parcial. Ajá. No, por eso. Entonces el cuadro se montaría en la semana 15, que es el parcial. Así es, aquí. Exactamente. Listo, profe, gracias. Y que aquí lo dice, mira, actividad evaluativa. Actividad evaluativa, plazo máximo, Aquí vuelve y lo dice, como actividad evaluativa realizaremos en pareja un mapa conceptual o cuadro comparativo, Ahí está. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el próximo martes no me pueda reunir con ustedes porque vamos a estar desarrollando las experiencias significativas que son para el día 17, o sea, para el siguiente miércoles. Porque el lunes es festivo, recuerden, ¿no? Entonces tendremos clase el 16, pero el 16 yo no estoy seguro que pueda dar la clase
porque voy a estar preparando las experiencias significativas del día 17. ¿Sí? Y ya 17, 18 y 19 estamos copados porque estamos haciendo los seminarios. Y se acabó. Esa es la semana de evaluación. Entonces, fíjense que ya están preprogramadas. Las dos actividades tienen que entregarme el 16 y el parcial el 19. Y en etnografía, ya ustedes deben haber hecho, porque ya han pasado 2 semanas desde que lo puse, la revisión de la clase del video con los formatos. Y para el día 16 sería el parcial, que está puesto ahí, que el parcial es sobre el diario de campo. Ese sí es individual. O también quieren hacer el parcial de etnografía en parejas. Eso le iba a proponer, profe. Porfa. Entonces el que lo quiera hacer en pareja, lo hace en pareja, pero me lo indica. Y el que lo quiera hacer individual, lo hace individual y me lo indica. Mejor dicho, hagan lo que se les dé la gana, pero háganlo. Bueno, palabras más, palabras menos, sí. Porque pues todavía me sorprendió que muchos compañeros, muchos se pusieron al día, pero otros no. No sé si es porque ya han tomado alguna decisión sobre que si van a seguir o no. Ya eso es cada cual según su situación. A los demás yo los felicito que se pudieron poner al día. Casos de, por ejemplo, de Camargo, caso de Cárdenas, caso de Daza y así muchos. Por ejemplo, caso excepcional, no porque estuviera dentro de esta situación, es de Zúñiga, por ejemplo. Zúñiga, cuando habíamos llegado de Semana Santa, él estaba muy mal, no tenía conectividad, estaba atrasado, y Zúñiga se puso al día en todo, no se cayó en nada y echó para adelante. Y tiene unas buenas notas. Zúñiga cerró con broche de oro hasta el segundo corte. Esperemos que los demás hagan lo mismo. No se queden sin hacer los reportes de los videos. ¿Por qué? Porque recuerden que la manera en que Coordinación de Práctica les está validando las semanas de práctica. Si ustedes no han montado los formatos, no les van a valer esas horas de práctica. Y eso sí es grave, porque entonces ya van a venir las sorpresas de que, ay, ¿cómo así que no me las van a valer? ¿Cómo así que no me sirve? Entonces tengo que repetir el semestre o tener el doble de horas de práctica. Con respecto a si vamos a seguir con formación mediada por TICS o presencial, o unas presenciales y otras por TIC, todavía no se sabe. Ni el mismo gobierno lo ha sabido decir. Tenemos es que, como dice el dicho, prepararnos para todo, ¿no? Prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Como hay otros compañeros que han venido entrando, yo quiero revisar un momento la lista. Zúñiga, echándose flores de Zúñiga. Alábate pollo que mañana te hacen. Voy a preguntar a ver si han llegado los compañeros que me faltaban aquí. Por ejemplo, tengo aquí como ausente a Yalvanesa Bravo. ¿Ya llegó? Ahí está, Bravo. Sí, ahí está. Ya la vi. Cantillo de la Os Laura. ¿Ya llegó? Profe, Cantillo tiene problemas con el internet. Ella bueno. me habló, ella me llamó y me dijo que no podía asistir. Que ella no, ha sido o sea, puntual. mientras se lo arreglaba. Ok, ella ha sido puntual con sus asistencias, la verdad. Dávila Castelar vino. Brilla por su ausencia. Bueno, Dávila, nada. De Daza Castro ya llegó. Valeria, ¿habrá llegado? Gilbert, orden. De Arco Franklin. De Arco Franklin es otro que nada, no. Profe. Profe, le está trabajando. Ah, le está trabajando. Porque a ver cómo está él aquí. De Arco. De Arco Franklin es uno que me debe bastantes actividades del segundo corte. Y él no ha dicho nada, no les ha dicho nada. No se han comunicado con él, él no les ha hablado a ustedes, no ha preguntado por las clases, nada. Está como perdido.
Bueno, Franklin. De la OZ, Giselle Paola. Creo que sí está. Giselle, ahí está. Ahí ya la vi. Diana Narváez, Laura Vanessa. Diana Narváez, nada. No la veo acá. Díaz Rivera, Andrea. Profe, ella anda sin luz desde hace rato. ¿Quién? ¿Laura o Andrea Vanessa? Díaz en Vanessa. Que las dos se llaman Vanessa. Y se apellidan Andrea. Díaz. Andrea Vanessa Rivera. Ah, Sí, ok. Andrea. Ok, voy a colocarlo aquí enseguida. Luz. Que ellas han sido puntuales, siempre han venido a las clases. Ya ustedes saben que yo termino la clase mientras se procesa el video, yo se los coloco en WhatsApp para los compañeros que no pudieron conectarse y puedan saber la explicación en lo que hay pendiente. Por favor, a los compañeros que no están, explíquenles todo esto que ya dijimos, porque ya este es el corte final, no vamos a tener encuentros. De todas formas, cualquier duda, como han hecho ustedes siempre, me pueden escribir al WhatsApp, yo les voy contestando las dudas. Guete, ¿se conectó Guete? Cristian. Gabriel Ibáñez. Nada. Martínez Angeli. No, mentira. Martínez Angeli no. Perdón. Meneses. Meneses. Meneses Estefanía. Nada. Morales Ruiz. María Camila, nada. Moreno Yasmín. Nada. Polo, ¿se puede conectar hoy? Sebastián, ¿se puede conectar hoy? Nada, no lo veo acá. Tapias, Giuliani. Y finalmente Luis David Peña. Nada. Compañeros, por favor, los que estén pendientes, pónganse al día con las notas. Todavía hay muchos compañeros y compañeras que faltan poco, la verdad. Pero todavía hay gente que está debiendo o que sencillamente pues como que no va a continuar. O está conforme con la nota que tiene. Está pitando aquí el WhatsApp. Profe, ¿Sí? María Camila Morales está diciendo presente. A ver, María Camila Morales presente. Ya la vi. Morales presente. Listo. Morales. Buenas notas tiene Morales, cumplió con todo. Cumplido con todo. ¿Alguien más que no haya puesto yo en la lista? ¿Alguna pregunta final? ¿Alguien quiere decir algo de despedida del semestre? Porque la verdad parecía que no lo fuésemos a lograr. Al principio se veían los obstáculos como insalvables y fíjense cómo poco a poco ustedes fueron logrando salir adelante con sus actividades. La mayoría de ustedes tienen unas buenas notas, no solo con mi asignatura, con muchas asignaturas de los demás profesores. No ha sido fácil, yo sé que para muchos de ustedes era titánico, pero yo los felicito porque muchos de ustedes lo lograron superar. ¿Algo que decir? ¿Algo que quieran aportar? Profe, revisa el WhatsApp. Pero no, ahorita que termine la clase para que vea el video que le mandé de lo del trabajo. Presente Polo. Polo, listo.
Polo fue un caso parecido, que él estaba también con problemas de comunicación, pero de ahí poco a poco ha ido echando para adelante también. Y pues tiene casi todas sus notas, le faltan poquitas cosas. Pero Polo me debe todas las actividades de investigación educativa, fíjense ustedes, del segundo corte. Así que Polo tiene que ver cómo se pone las pilas. Profe, ¿yo cómo voy? Pregunta Orejuela. Ustedes saben que pueden consultar Sinú. Orejuela, Ruth. Ruth, eso te iba a comentar, que a mí me extrañaba mucho porque él no me daba. Voy a mirar si eso está aquí. Tú estás al día con todo lo que tiene que ver con tu parte académica, porque cuando yo fui a mirar, menos mal que me hizo la pregunta. Eso era un tema que iba a mirar yo acá. No apareces en lista. No apareces en lista. ¿Por qué no apareces en lista? No apareces en Sinú, mejor dicho. Apareces en Sinú. Ruth, no te he podido poner nota porque no apareces en el Sinú. Sí, profe, yo escribo por WhatsApp. Profe, sí, profe, yo le escribo por WhatsApp. Bueno, pues escribe porque no te puedo poner notas. Tienes buenas notas, o sea, tú me has cumplido con todos tus trabajos, tienes tus notas acá, pero no te las he podido pasar al Sinú. Porque no apareces o sea, el generador no sale tu nombre ni nada. Él salta enseguida al siguiente nombre y no estás. Inclusive no estás ni siquiera en la generación de las listas para poner las notas, no apareces tampoco. Entonces, para responderle a Ruth, no te he podido poner nota porque no está saliendo en Sinú. Tienes que arreglar esa situación, definir esa situación. ¿De acuerdo, Ruth? ¿Me estás oyendo? Ahora bien, si alguno de los presentes quiere participar del seminario, pues me puede decir. ¿Profesor físicamente en la U? No. Utria, no están atendiendo en la U, todavía están cerradas las oficinas. Tengo problemas con el volante de pago. Problemas con el volante de pago, se comunican con Caroline. Ok, Ruth, tú me escribes por WhatsApp. Ok. Si tienen alguna dificultad con los volantes para descargar, cuando los descargan o con el contenido, se comunican con Caroline. Y le explican todo a Caroline y ella con mucho gusto les va contestando. Precisamente por la dificultad de que no hay gente atendiendo, es que se les generó la posibilidad de descargar los volantes de pago de matrículas y demás a través de la plataforma. Sistematizarlos, porque no había gente física que los pudiera atender. Todavía no se han determinado esos protocolos. Ustedes saben que habría que garantizar que solamente puedan entrar 12 personas, como cuando alguien va a una oficina de celular a pagar, o sea, o a cualquier oficina ahora. Te hacen esperar afuera, vas entrando uno por uno, o sea, eso tiene una serie de protocolos que todavía pues no hay. Entonces no están atendiendo físicamente a nadie por eso. Ok, de nada, Jimmy. Chicos, pues para mí ha sido un placer haber sido su profesor en medio de todas estas situaciones. Ha sido un primer semestre donde apenas nos estábamos conociendo, ya pues a través de estas sesiones nos hemos conocido un poco más. Yo he lamentado que no he podido pues que podernos ver directamente porque esta cámara está dañada. Me compré una webcam desesperado antes de que cerraran Parque Central. La cámara salió que no se deja montar. El sistema operativo es incompatible y por eso es que nunca hemos podido vernos cara a cara. Hoy era un día para vernos cara a cara y haberme despedido de ustedes cara a cara y nada, no tengo. Y la cámara de este equipo está dañada, pues yo la pongo y se ve, es un manchón, no se ve nada. ¿Se ven? Se ve un manchón rosado como si tuviera un chicle pegado ahí. Pero para mí ha sido un placer ver cómo ustedes se han esforzado, cómo ustedes han salido adelante. Son un ejemplo para muchos compañeros. Sí, deben reflexionar un poquito más de pronto sobre lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia, con un poquito más de apoyo a lo que generamos en la universidad, porque no piensen ustedes que es por otra cosa distinta a la formación de los estudiantes. Todo tiene un fin pedagógico para nosotros. Pero sé que la realidad es diferente y para cada uno es diferente y
y hay algunos que tienen unas dificultades enormes, que esta pandemia les trajo dificultades enormes. Ninguno estaba pensando en virtualizar nada, todo se consiguió para hacerse presencial, y por eso es doblemente meritorio lo que han logrado, porque se ha logrado adaptar y echar adelante y salir adelante con toda esta situación. Les repito que para mí ha sido un placer, espero seguir siendo su profesor la siguiente semestre, que todos los que puedan se matriculen, que sea lo que sea, porque en cualquier momento el gobierno ya comienza a generar otras decisiones, entonces ya de pronto vamos a tener presencialidad, uno no sabe, que nos podamos ver entonces el siguiente semestre. Así que de mi parte, un abrazo, se cuidan mucho, entreguen las actividades en las fechas que son, no sé. Igual, profe. Muchas gracias por haber... Personalmente siento de que nos aprendimos bastante, a pesar de todas las peripecias, las calamidades que nos ha tocado pasar. Yo siento de que para que en estas dos asignaturas hemos aprendido full, y ayer que nos quedó de conocernos presencialmente, para que usted fue muy chévere. Muchas gracias, te agradezco mucho. Compañeros, se cuidan mucho, no dejen de perder el contacto entre ustedes. De todas formas, yo me imagino que los otros profesores estarán haciendo lo mismo que yo, ya les estarán avisando cuándo va a ser el parcial, qué va a haber, porque prácticamente esto se terminó. Nada más, algunos de pronto tienen que hacer otra semana, pero el resto, por lo menos en mi caso, ya por las circunstancias de las actividades que están programadas, ya yo no podría porque se necesita que yo apoye en eso. De pronto los otros compañeros sí tienen clase, pero sería ya la última sesión, me imagino. Así que de mi parte no es sino una hasta luego, hasta el cuarto semestre. Imagínense, cuarto semestre, ya wow. Hasta cuarto semestre que nos podamos ver. Laura, Edgar, Ruth, Shailen, Jennifer, Andrés, Camila, todos los compañeros que están acá. Se cuidan mucho, por favor. Que estén muy bien. Que pasen excelente tarde. Profe, bendiciones. Chao, profe. Hasta luego. Adiós, profe. Profe. Chao, chao.